Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Sean todos bienvenidos a El Rollo del Libro. Este es un espacio donde la palabra de Dios se despliega como un pergamino que se abre para iluminar las vidas de quienes participan del estudio bíblico en este programa. Juntos vamos a descubrir que cada página es un mensaje para nosotros de esperanza, cada enseñanza es un llamado de parte de Dios, cada reflexión es una oportunidad para crecer. Estimado oyente, prepárese, porque hoy Dios tiene algo especial para nosotros. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el punto inicial de nuestro estudio bíblico le ponemos un contexto. En el último episodio estuvimos analizando, estudiando, bosquejeando el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Ahí aprendimos muchas cosas. Una de las cuales recordamos es que cuando no hay arrepentimiento ni corrección en cuanto al pecado, puede haber una reconciliación, pero sin lo anterior mencionado, quedará incompleta esa reconciliación. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque el capítulo 14 nos enseñó cómo Absalom, el hijo de David, regresó a Jerusalén. Joab, el general de David, hizo un plan para que el hijo de David, Absalom, se reencontrara con su padre tras la tristeza que él tenía. Así que Joab contrata a una mujer y esta mujer se hace pasar por viuda y ella se presenta delante de David contándole una historia inventada por Joab. Llegamos al punto donde David, escuchando la historia de esta mujer de Tecoa, reconoce que esto es una historia falsa. De tal manera que se descubre el plan de Joab. Joab le dice a el rey que se debería de planificar un reencuentro. Y David lo permite. David comisiona a Joab para que éste trabaje ese plan y Absalom retorna a Jerusalén. Es interesante cómo en el relato el escritor de este capítulo nos cuenta la apariencia que tenía Absalom, que le va a dar sentido a el siguiente capítulo, el que vamos a estudiar hoy. Finalmente, hay un reencuentro entre Absalom con David, donde Absalom se inclina, donde el rey besa a su hijo, pero nunca hubo una reconciliación, porque nunca hubo una corrección del error. Absalom había violado a su hermana y Absalom nunca llegó con un corazón arrepentido. Ese es el contexto que hoy le damos para comenzar en el siguiente segmento el estudio del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Antes de comenzar todas nuestras dinámicas que hacemos en el
bosquejo que vamos a desarrollar, iniciamos con la lectura del pasaje bíblico que nos va a servir como punto de partida. Aquí es donde Dios comienza a abrir el corazón de los estudiantes y nos invita a descubrir la historia y los detalles que vamos a aplicarlos más adelante. Leemos capítulo 14, segundo libro de Samuel. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantó temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón les decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Después de 4 años, Absalón dijo al rey: le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, le dijo el rey. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo: tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán: Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió a Ahitofel, el gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía sus sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron: sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos, los peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gad, todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itai el geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer, ¿y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir? Regresa y haz volver a tus hermanos, y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itai respondió al rey: vive el Señor y vive el Señor el rey. Ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará su siervo. Entonces David dijo a Itai: ve y pasa adelante. Así Itai el geteo pasó con todos los hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente de Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y Sadoc pasó también, y todos los levitas con él llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera así: no me complazco en ti,
mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. También el rey David dijo al sacerdote Sadoc: ¿no eres vidente? Regresa en paz a la ciudad y con ustedes sus 2 hijos, tú y tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra de ustedes para informarme. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, Usaí el arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. Y David le dijo: si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón: seré su siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de su padre, así ahora seré su siervo, entonces hará nulo el consejo de Ahitofel en favor mío. ¿Y no están allí contigo Sadoc y Abiatar los sacerdotes? Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. También sus 2 hijos están ahí, con ellos Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar, y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas. Usaí, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Avanzamos hacia el segmento número 2. Ahora que hemos escuchado la lectura, pasamos al comentario del capítulo. En este momento vamos a analizar y descubrir juntos algunos detalles, datos, los vamos a comentar. Así que les invito a tener su cuaderno y algo con que apuntar, por supuesto su Biblia a la mano, para ir observando las ideas principales del capítulo que estamos estudiando. La relación entre David y Absalón había sido tensa desde el momento en que Absalón mató a su hermano Amnón por violar a su hermana. Durante un periodo de unos 5 años, David se negó a ver a su hijo. Como vimos en el capítulo 14, hubo una aparente reconciliación. Sin embargo, en el capítulo 15 nos da con claridad que esta reconciliación no fue real. Absalón llegó a perderle el respeto a su papá durante esos años. Y vamos a observar en el capítulo 15 todo lo que se da a raíz de eso. El pasaje comienza relatándonos que Absalón obtiene carros, caballos y 50 soldados. A pesar de que no había necesidad alguna de estos hombres, aquí vemos probablemente que Absalón está tratando de mandar un mensaje a las personas. Quizás él quería que la gente lo viera como una persona líder o importante en Israel. Pero en el siguiente verso, en el 2, observamos que Absalón también se paraba al lado del camino que conducía a la puerta de la ciudad. Y siempre que alguien venía a ver al rey, a Absalón le hablaba, se hacía su amigo y trataba de ganarse su apoyo. Le decía a la gente de que nada servía que fuera a su padre porque no había nadie que escuchara sus necesidades. Y luego, como dice el verso 4, quien lo pusiera él por juez en la tierra para que pudieran ir con él todos los que tenían pleito o negocio, y él les haría justicia. Entonces podemos observar que Absalón trataba de presentarse ante las personas como un amigo. Cada vez que alguien se acercaba a él y se inclinaba, él los abrazaba y los besaba como si fueran buenos amigos. De esta manera, hermanos, Absalón se estaba presentando a sí mismo
como el amigo del pueblo. Y como bien lo cita el pasaje, de esa manera ganaba seguidores y conquistaba los corazones de los israelitas. Para que él pudiera llegar al punto culminante, que era tener el apoyo del pueblo, Absalón tuvo que corromper la forma en la que esta nación pensaba acerca de su papá. Los hizo creer que David no tenía el tiempo ni el interés de escucharlos. Y esto podía haber sido un reflejo de la amargura que Absalón sentía hacia su padre por no haberlo escuchado durante 5 años. Es posible, hermano, que estuviera actuando con enojo, un enojo profundo en contra de su padre. De tal manera que esto le estaba llevando a que le estaba faltando el respeto a él. Pasaron 4 años y Absalón pasó a algo mayor. Al ganar el apoyo del pueblo, Absalón le pide permiso a David para ir a Hebrón a cumplir un voto que había hecho al Señor. Y él le dice a su papá que cuando él vivía en Jesús había hecho un voto. Y David le termina dando permiso. Vamos al verso 10. Y ahí vamos a conocer que la razón principal para ir a Hebrón no era adorar a Dios, sino era declararse rey de esa ciudad. Él envió mensajeros delante de él en secreto por las diversas tribus de Israel. Y estos mensajeros debían decirle al pueblo que tan pronto como oyeran el sonido de la trompeta, tenían que decir: Absalón reina en Hebrón. Y Absalón también invitó a 200 personas de Jerusalén, pero no les dijo cuál era su plan. El complot de Absalón fue bien planeado. Él había trabajado durante 4 años para obtener la aprobación de las personas. Tan pronto como fuera declarado rey, entonces las noticias iban a esparcirse por toda la nación. Y David estaba desconociendo todo eso. Absalón tenía el apoyo popular. La nación iba a dividirse. Todo esto se hizo a espaldas de David, porque la intención de Absalón era quitarle el trono a su papá. Y otra vez vemos la amargura que este muchacho tenía en contra de su padre. En el verso 12 hay un insulto de Absalón cuando mandó a llamar a Ahitofel, que era el consejero de David. Ahitofel se pondría del lado de Absalón contra David. Absalón no solamente le quitó a su papá su consejero, sino con esta acción aumentó la fuerza de su conspiración. El hecho de que el propio consejero de David se hubiera unido a Absalón le daba fuerza al plan de Absalón y éste le iba a proporcionar más seguidores. Un mensajero llega al rey, a David, para informarle del complot de Absalón. Y también le comentó que mucha gente se estaba poniendo del lado de él. Cuando David se entera entonces y ve lo que Absalón ha ganado, no perdió el tiempo en dar la orden de abandonar la ciudad. Él sabía que Absalón era un joven decidido. Así que Absalón no dudaría en atacarlo. Entonces David, recuérdese que David era un hombre de guerra, acostumbrado a las batallas, pero él no quería pelear, luchar contra su propio hijo. Así que él decide huir. David reúne a su familia, se va de la ciudad para alejarse lo más posible de Absalón y solo deja 10 de sus concubinas para que cuiden el palacio. Los soldados de David que estaban con él y junto con ellos también estaban los cereteos, los peleteos y 600 geteos. Todos estos fueron hombres que permanecieron fieles a David.
al notar la presencia de Itai, que era el líder de los 600 geteos, David le preguntó por qué se había unido a ellos. Itai, hermano, no era israelita. De tal manera que David le está diciendo, mira, esta no es tu batalla. David no sabía lo que iba a suceder en los siguientes días. Y no quería que Itai y sus hombres se sintieran obligados a seguirlo, por lo que los termina liberando de esa obligación. Y le dicen que regresen a Absalón y les sirvan como rey. Pero en el verso 21, Itai reafirma que le va a ser leal a David. Cuando David ve la lealtad de Itai, le permite que se quede con él y su familia. Si bien es cierto que Absalón había ganado aliados, también David tenía seguidores. Y en el verso 23, hermano, leímos que toda la nación lloraba a gritos al pasar la gente. Es decir, que les dio tristeza observar el corazón del rey que se alejaba por causa de su propio hijo. Y el texto nos habla de que David empezó a cruzar el valle de Cedrón y pasaron el desierto. Entre los que siguieron a David en su huida estaban los levitas y estaban los dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, los cuales siguieron a David y con él llevaban el arca del pacto. Cuando estuvieron a una distancia considerable de Absalón, los sacerdotes y los levitas situaron el arca del pacto y Abiatar comienza a ofrecer sacrificios al Señor hasta que todo el pueblo que seguía a David terminó de salir de la ciudad. Al ofrecer estos sacrificios, significa que los sacerdotes estaban poniendo en las manos de Dios esta situación. Estaban pidiendo guianza y protección. David aborda a Sadoc y le dice que llevara el arca de Dios de regreso a Jerusalén. Y le dice la razón, que si Dios mostraba su gracia sobre él, esta huida iba a implicar que él regresaría sin novedad. Y si no, no era la voluntad de Dios que David regresara y él iba a aceptar lo que Dios estaba determinado para su vida. Entonces aquí vemos cómo David está demostrando su confianza en el propósito de Dios. Él sabía que no tenía que defender ni luchar su posición, sino que Dios sería el que defendiera la causa. Este es un gran ejemplo, hermanos, para nosotros hoy. ¿Ha escuchado usted que hay que luchar por nuestros derechos? Nos defendemos y defendemos nuestras pertenencias sin darnos cuenta de que tenemos a Dios de nuestro lado y que nos dio nuestra posición, nos dio las pertenencias y también nos las puede quitar. Entonces, cuán importante es para nosotros también rendirle voluntariamente todo lo que tenemos. Es decir, debemos darle el derecho tanto de dar como de quitar. Es qué lección tan extraordinaria esto. Bueno, sigamos. David le pidió a Sadoc que él y Abiatar serían de mejor ayuda estando en Jerusalén. Así que sugirió que podrían mantenerlo ellos dos informado de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Es decir, que les da el papel de espías. Sadoc y Abiatar llevaron el arca de Dios de regreso a Jerusalén, como David se los pidió, y aceptaron ser sus informantes. El texto nos narra que David continuó su viaje hacia el Monte de los Olivos. Y David viajaba dolido, llorando mientras caminaba. Dice que se cubrió la cabeza, iba descalzo, eso era una señal de luto. Y la gente que estaba con él hizo lo mismo.
cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte de los Olivos. Cuando David supo que su propio consejero se había unido a Absalón, oró para que Dios entorpeciera su consejo. Observe, ahí lo dice en el verso 31. Al llegar a la cumbre del monte de los Olivos, David se encontró a un personaje llamado Usaí, el arquita, y lo encontró con sus vestidos rasgados, también como señal de luto, y se había puesto polvo en la cabeza porque se estaba identificando con el dolor de David. Significa que Usaí quería unirse a David y a sus seguidores, pero David le dijo que solo sería una carga para él. En cambio, le pidió que regresara a Jerusalén, allá con Absalón, y él podría ayudarle a frustrar los planes de su antiguo consejero Ahitofel. Usaí sería la respuesta a la oración de David en el verso 31, que entorpeciera el consejo de Ahitofel. Entonces David le dice que había enviado a los sacerdotes delante de él y que podrían trabajar juntos para informarle todo lo que estaba pasando en el palacio. También David sugirió que podía enviarle noticias por medio de los hijos de Sadoc y de Abiatar, que era Ahimás y Jonatán. Usaí estuvo de acuerdo con el plan de David y regresó a la ciudad. Hermanos, aquí vemos una relación tensa entre padre e hijo. Se convierte en algo más profundo. Algo que debió haber sanado y que nunca sanó, creció. Absalón actuó por enojo, por frustración contra su papá. Entonces, una vez más, el Señor nos da esta referencia textual para reflexionar cuán importante es que lidiemos con las relaciones tensas, porque Dios puede sanar cualquier relación. Así que solo hay que permitir que Él pueda conocer esta situación y pueda sanar la relación que nos va a causar en un futuro grandes problemas. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Vamos a desarrollar estos pasos que usted acaba de escuchar. Son 4. Iniciamos entonces con el primero. Comenzamos con nuestro bosquejo, con el primer paso, y vamos a determinar de qué nos está hablando el pasaje. Este ejercicio, hermano, es fundamental porque es como un arquitecto que necesita conocer el plano antes de construir. Y nosotros necesitamos reconocer el tema o los temas centrales del pasaje antes de aplicar.
Entonces vamos a justificar este paso porque cada pasaje tiene una idea principal o ideas principales y es nuestra tarea irlos descubriendo. Lo primero que usted necesita observar del capítulo 15 del segundo libro de Samuel es la cantidad de versículos que tiene. 37 versos. Y después hay que preguntarse, ¿estos 37 versos nos están relatando una idea o hay varias ideas dentro de los 37 versículos? Bueno, la lectura que hemos tenido o lecturas y el comentario que hemos ofrecido nos da un mejor panorama para concluir que el segundo libro de Samuel, capítulo 15, contiene durante los 37 versos una sola temática. ¿Cuál es? Apúntelo ahí en su bosquejo. Estos 37 versos del segundo libro de Samuel 15 nos hablan de la rebelión de Absalón contra su padre David. Ese es el tema principal, no hay otros. Y durante todo este capítulo, todos estos versos, vamos a observar cómo se da la rebelión de Absalón contra su padre David. Ahí está, si usted lo apuntó, ya tiene el primer paso de su bosquejo. Nuestro segundo paso trata de dividir el capítulo en bloques de versos. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque al organizar el texto en secciones más pequeñas, vamos a identificar con mayor facilidad los puntos principales para ir entendiendo mejor el texto. Es decir, que este método nos va a ayudar a no perdernos en los detalles y en seguir el hilo del mensaje con orden y con claridad. Entonces vamos a partir los 37 versos en cuatro bloques. Vamos con el primero, sería del verso 1 al verso 6. A este bloque le vamos a poner un título, lo vamos a identificar de la siguiente manera. Absalón se roba el corazón del pueblo. Ese es el título para los primeros 6 versículos del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Vamos a los siguientes 6 versículos, del 7 al 12. Este segundo bloque le vamos a poner como título La rebelión se organiza. La rebelión se organiza. Entonces llevamos 2 bloques. Del 1 al 6, Absalón se roba el corazón del pueblo. Y del 7 al 12, la rebelión se organiza. Vamos al tercer bloque. Aquí aparecen los siguientes 11 versículos. Del 13 al 23. Todo este bloque le vamos a titular La huida de David. La huida de David. Muy bien. Por último, el cuarto bloque son los 14 versos finales, empezando del 24 hasta el 37. Todos estos 14 versos le vamos a titular en nuestro bosquejo David pone su confianza en Dios. David pone su confianza en Dios. Entonces, si usted necesita detallar de qué habla los 37 versículos del segundo libro de Samuel 15, usted va a decir que habla de la rebelión de Absalón contra su padre David, empezando cuando Absalón empieza a robarse el corazón del pueblo, los primeros 6 versículos. Después nos van a relatar cómo esa rebelión va creciendo y se va organizando, los siguientes 6 versículos. Luego nos habla que cuando David sabe de esta rebelión, él sale huyendo, los siguientes 11 versículos. Y finalmente, cuando David está escapando de la mano de su hijo, lo que David hace es poner su confianza en Dios, los últimos 14 versículos.
Ahí partimos en 4 partes, entonces, el capítulo 15, y lo vamos entendiendo de mejor manera. En este tercer paso de nuestro bosquejo, vamos a revisar cada bloque, el cual le asignamos un título a cada uno. Y vamos a comprobar que el título asignado realmente corresponda al contenido del texto bíblico. Para hacerlo, vamos a buscar dentro de los bloques del pasaje frases o ideas que justifiquen ese título. Y las vamos a subrayar para los que subrayan o las van a anotar como referencia para los que están escribiendo en el bosquejo. Este proceso es importante porque nos va a asegurar que no estamos interpretando a nuestra manera o de manera superficial, sino que estamos fundamentando cada observación respetando el texto bíblico. Entonces, déjeme ayudarle y vamos de 4 bloques que hicimos, vamos al primero, que está en los primeros 6 versos. A este bloque le titulamos Absalón se roba el corazón del pueblo. Debo de buscar dentro de los 6 versos precisamente un texto que me justifique que Absalón se estaba robando el corazón del pueblo. En algunos bloques probablemente vamos a encontrar más de un verso, pero con uno es suficiente y me parece que el verso 6 es el adecuado. Se lo leo. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Aquí vemos entonces con claridad cómo a Absalón en esa primera etapa de su rebelión empieza a robarle la atención y el corazón del pueblo para con su padre David. Entonces, como ve, hay una relación entre el título y el texto bíblico. Muy bien. Ahora vamos a los siguientes 6 versos. A ese bloque del 7 al 12 le titulamos cómo la rebelión se estaba organizando. Debo de encontrar dentro del verso 7 al 12 un texto, una frase, una idea donde me hable de que la rebelión se está organizando. Y me parece que el verso 12 es el texto adecuado para eso. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel gelonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahí cada vez el texto nos está diciendo que la rebelión era más fuerte. ¿Por qué? Porque se une a esa rebelión el consejero de David. Y ya con eso, el que el pueblo miraba al consejero del rey al lado del hijo, eso tenía mayor confianza para el pueblo y Absalón se hizo más fuerte. Entonces ahí vemos que cómo la rebelión se organizó. Muy bien, coincide el título con el texto bíblico. Vamos al tercer bloque, que es los siguientes 11 versos del 13 al 23. A ese bloque le titulamos La huida del rey David. Ahí debo de encontrar una referencia que me dé cómo David sale huyendo. Y en el verso 14 es un texto a subrayar. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Creo que está más que confirmado este
tercer bloque. Y finalmente el cuarto bloque, los últimos 14 versos del 24 al final, le titulamos David pone su confianza en Dios. Busquemos de entre el 24 al 37 un verso o varios versos que confirmen que David está poniendo su confianza en Dios. Y el verso 25 y 26 son dos textos claves para esto. Se los leo y usted los subraya. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Aquí vemos cómo David se aferra a que si era la voluntad de Dios que él regresara otra vez a Jerusalén, iba a volver a ver el arca. Y si no, pues no era la voluntad de Dios. Entonces, como ve, David pone su confianza en Dios. Una vez más, entonces, aquí nos estamos asegurando que los títulos y los bloques con que partimos todo el capítulo están fundamentados correctamente en el texto bíblico. No le hemos quitado, no hemos sumado, adulterado al texto bíblico nada para armar nuestro bosquejo. Significa que el trabajo está bien ejecutado. Finalmente, hermano, queremos terminar este bosquejo dando una aplicación. Y aquí vamos a observar que hay 4 posibles aplicaciones o más. Digo 4 porque son 4 partes que hemos hecho del capítulo 15. Y yo no sé si la primera o tal vez la segunda parte a usted le llamó la atención o puede ser que las últimas 2. Haga usted la reflexión y le voy a dar un minuto para que usted anote una pequeña frase, su conclusión, y después del minuto vamos a compartir nuestra conclusión acá en la producción del Rollo del Libro. El Rollo del Libro. Antes de compartir nuestra conclusión, no olvide que si a usted le interesa recibir este bosquejo en su dispositivo, quiero animarle a que nos escriba a nuestro WhatsApp, pedirle que solicite escribiéndonos y le vamos a enviar el documento de este bosquejo con colores y con las particiones y todo lo que usted ha escuchado. Y también le vamos a enviar el enlace para que vuelva a escuchar este estudio si usted le bendijo. Muy bien. Nuestra conclusión en la producción del Rollo del Libro es que al observar este pasaje vemos una crisis política en Israel. Ahora hay 2 líderes, David y su hijo Absalón. Hay una rebelión, el rey tiene que escapar y entonces todo eso nos lleva a concluir de la manera siguiente. Aunque todo parezca perdido, Dios sigue en control. Aunque todo parezca perdido,
Dios sigue en control. ¿Por qué escribimos esta conclusión? Porque David tiene que huir. Esa huida nos puede dar la idea de que todo está perdido. Pero vamos a ver que Dios sigue en control. A Dios no le sorprendió el plan de rebelión de Absalón. A David sí. Aún así, en ambas partes, Dios sigue en control. Bueno, tal vez su conclusión es muy distinta a la nuestra. Lo importante es que al final nosotros hayamos reflexionado y hayamos dado una aplicación a nuestras vidas. Con esto entonces cerramos nuestro bosquejo. Comuníquese con el Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: así cerramos este tiempo del Rollo del Libro. Gracias por estar con nosotros y por abrir su corazón a la palabra. No olvide que cada enseñanza es un paso más en nuestro caminar con Dios. Si Dios nos lo permite, nos reencontramos en la próxima edición, listos para seguir descubriendo juntos los tesoros de la Biblia. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.